Abogado Pedro José Freile, asesor del candidato presidencial Jan Topic. ¿Cómo está el ex de Jan Topic? Qué buena pregunta. Sufrido como todo ex, naturalmente, pero contento en cambio de tener una buena relación. Contento de estar aquí en un café con JJ nuevamente y ahora en presencial. Un verdadero gusto ver desmaterializada a la China Martínez. Ha sido un gusto verdaderamente. Así que contento. Bien. Bueno, a ver, abogado, ¿cómo marcha esta campaña basada en el tema de seguridad? Ayer vi pues el programa del señor Topic en Políticamente Correcto, donde giró casi toda la entrevista alrededor de ese mismo tema. Pero pregunto, ¿sigue siendo esa la base de la campaña de Jan Topic? ¿Efectivamente eso ata todo el plan de gobierno? De una u otra manera, todo tiene que ver con la seguridad, pero a partir de esta semana, de hecho, vamos a empezar a divulgar, a abrir un poco la campaña a otros temas que nos preocupan a todos los ecuatorianos, que de una u otra manera van a terminar vinculados en la seguridad. Lo planteamos hace unos 2 o 3 años con usted mismo, Jimmy, en estos micrófonos, los asuntos de corrupción, los que aquejan al sistema de compras públicas en todos los sectores, tanto en la salud como en la educación, como en las telecomunicaciones, como en todas las áreas, son asuntos que tienen que ver con la seguridad también. Pero cuando dejamos que las decisiones sean permeadas por la corrupción, estamos facilitando la vida al crimen organizado. Claro. Ahora, por ejemplo, cuando conversamos de temas que tienen que ver con presunta corrupción, tenemos que pasar revista a lo que pasa, a lo que ocurre en la salud, por ejemplo, en los hospitales públicos, en el tema de la correcta entrega de fármacos a personas, sobre todo hay casos graves como las personas que tienen enfermedades catastróficas, que son las que más sufren, o en general, aunque el gobierno nos está diciendo que hay un 85% de existencia, parecería ser que no es exacto, porque la gente se sigue quejando. Y por eso usted ve que cada vez que donde hay un hospital hay 20 farmacias alrededor. Yo a veces, y sin hacer malos juicios, podría pensar que el gobierno tal vez compró lo que equivale en valor al 85% del stock médico que necesitamos. Es decir, compró 85 de cada 100 medicamentos que necesitamos en billete, pero le entregaron menos. Y claro, eso deriva en que a la gente les llega menos todavía. Si eso sumamos que existen fallas, eso es evidente y está documentado, fallas en la calidad de las medicinas, se les entrega placebos a los pacientes, sobre todo a quienes tienen enfermedades huérfanas o raras. He escuchado, yo en lo personal, unos 100 casos a lo largo de este último año, de pacientes que pasan sufriendo porque una entrega de una medicina y cuando finalmente les entregan algo, se ha documentado tanto en el IES como en el sistema del Ministerio de Salud, les entregan pastillas vacías, solamente para salir del trámite de que el paciente deje de molestar. Pero finalmente la consecuencia de que un paciente no reciba la medicina que necesite es en muchos casos el agravamiento de su salud y muchas veces incluso la muerte. Entonces se está jugando en ese sentido con la gente y lo que crea en números en este instante el gobierno que ha logrado cumplir es definitivamente insuficiente. La vida de un solo ecuatoriano expuesta a la insuficiencia de la atención del Estado en lo que es una obligación propia del Estado como es la salud es algo que no es perdonable. A ver, hay 3 temas más que saltan a la vista cuando hablamos de la salud pública. Veamos uno por uno. Especialistas. Es una falla gravísima en el sistema de salud pública la carencia de especialistas, que suele terminar en que los pobres pacientes, algunos afiliados al IES, otros no, tienen que derivar o tienen que terminar en consultorios donde deben pagar pues ingentes cantidades de dinero porque el Estado no les puede proveer del servicio. Bueno, una de las metas específicas del plan es lograr para 2024 una digamos así, suficiencia de 55,000 profesionales nuevos dentro del sistema de salud. Esta es una de las metas económicas, digo yo, más importantes del plan de gobierno de Jan Topic, porque implica darle sostenibilidad en el tiempo a esta condición mínima que está orientada a una cifra exacta también, a una métrica exacta, como dice Jan, que es dar un 45% de cobertura a la población nacional en materia de salud. Entonces, esta contratación de especialistas, que además debe privilegiar la contratación de especialistas ecuatorianos, ojalá aquellos que están en el exterior y que puedan interesarse en este momento crítico de la República en regresar a ayudarnos a poner el hombro en este esfuerzo de recomponer el sistema de salud, es algo vital.
¿Y sabe por qué se van? ¿No? Porque aquí es carísimo especializarse. Es carísimo especializarse y lograr, bueno, aquí, digamos, si un médico recién graduado logra trabajar en la atención primaria más o menos fácil, logra meterle mano a un paciente medio rápido, pero en cambio un especialista no logra ser compensado. Por eso hay tantos ecuatorianos en Chile, en España, en Panamá. En Argentina. Sí, en Argentina, imagínate, yo no tengo nada, tengo un compadre argentino y siempre le molesto, imagínate tener que aguantar tanto en Argentina. Otra cosa más que afecta al sistema de salud, las citas. Usted va a un hospital público regentado por el Estado, por el seguro, porque realmente es lo mismo. Va porque el médico le recomienda una radiografía y le dice, bueno, la radiografía en 3 meses le tomamos. O le leemos el examen en 3 meses. Eso es otra tara de la salud pública. ¿Cómo se sale de eso? Bueno, el plan en esto tiene un propósito específico que además es demostrar cómo el Ecuador puede llevar a cabo un poco de creatividad e innovación. Esta es una de las partes fuertes que tiene Jan en su propia formación personal, es la capacidad de entender la tecnología de una manera en la que muchos políticos realmente no hemos tenido formación todavía. La idea es implementar 8,000 cabinas de telemedicina alrededor de todo el territorio nacional, utilizando para esto como base la infraestructura del sistema de educación. ¿Qué es lo que logramos de esta manera? Que la atención primaria inmediata a la gente le llegue cuando necesita. ¿Y qué es lo que se hace? Se contratan mil médicos específicamente para poder llevar el control del diagnóstico. No hacerlo de esta manera sería irresponsable. ¿Cómo es esto de la telemedicina, más o menos? ¿Cómo funciona? Básicamente es en lo que se ha convertido hoy la relación en servicios de medicina por internet, más o menos. Es por internet, pero es la interacción con un médico. De hecho, hay plataformas que van a interactuar con inteligencia artificial. Entonces, todo el sistema de despacho, levantamiento de fichas, la creación de los pacientes y la información se van a organizar de una manera mucho más rápida, que le permiten a los médicos al otro lado interactuar directo con el paciente, que lo que hace es tomar un aparato, digamos así, como que fuera un celular o conectado por vía celular, en donde uno se puede medir el pulso, la presión, la temperatura, y el médico al otro lado de la cámara está recibiendo la información con la misma calidad, con la misma precisión que lo haría tomando los signos vitales o las condiciones de diagnóstico básico presencialmente. Ahora, ¿en alguna parte del mundo funciona esto? Claro, funciona, por ejemplo, en el Reino Unido. Yo tuve chance de verlo funcionar en Dubái con justamente un seguro médico, en donde fui, claro, para la expectativa de un típico chequeo de viaje. No sé si pasa usted, Jimmy, a mí me pasa cuando viajo, siempre me como algo que no debo o me tomo algo que no debo y me entero después de que ya tengo algún síntoma. Entonces fui y en lugar de atenderme un médico, estuve en una cabina y me atendió un médico que después probablemente estaba en Australia o en Inglaterra. Claro. Y me curó igual, o sea, me dio la atención que me hubiera dado el típico médico de ida a la emergencia en cuestión de media hora. Y me curé, funcionó. Claro, bueno, es decir, es una suerte de modernización pues, de la salud, del área de la salud, ¿no? Salvo los sectores donde todavía no hay internet, ahí sí está compleja la cosa. Lo que pasa es que vamos también a trabajar en darle cobertura al territorio nacional. Esto por fuera de la materia de salud es un asunto también de seguridad. Un país que tiene la necesidad de monitorear en este instante condiciones de extrema seguridad va a tener que expandir el servicio de internet básicamente a todo el territorio. Es algo que necesitamos no solo para la salud, es algo que necesitamos para la logística de transporte, para las concesiones viales, para la educación y para la atención del Estado en las líneas en donde hoy está básicamente. Entonces no sé si me adelanto, pero me imagino que a su candidato le parecerá adecuado que todavía este gobierno no firme el contrato con las telefónicas para ver qué impronta personal le puede poner a los contratos. Yo voy a hablar por mí personalmente, Jimmy. Yo creo que si las cosas se hacen con transparencia y prudencia, lo mejor es que se hagan rápido. El tema es que tenemos un gobierno que en los últimos meses no nos ha mostrado claridad de propósito ni claridad en la ejecución de las acciones. Entonces, a veces uno, cuando piensa mal, acierta. Y en ese sentido, coincido de hecho con Noris, sería prudente por transparencia dejar que los contratos se firmen con el gobierno nuevo en funciones. Ya, a ver, la última de mi parte, porque después tiene Noris también una catarata de preguntas. La externalización de las medicinas a través de las farmacias no ha funcionado. Creo que hay, ¿cuántos, Noris? 100, creo que están funcionando, 80, yo que sé cuántas farmacias. 100 hospitales son, Noris. 100 hospitales, sí. Bueno, ¿y el resto?
los servicios tienen que extenderse. O sea, la pandemia nos mostró ya algunas cosas que se pueden hacer con la capacidad logística que tiene el sector privado. Básicamente fue el sector privado quien logró romper los vicios de las cadenas de abastecimiento durante el periodo de pandemia, no solamente en lo que fue medicamentos, sino en lo que fue el proceso de vacunación específicamente, que es un caso de logística específicamente en la actividad farmacéutica aliada a los hospitales, en este caso el servicio público, que fue exitosa. Entonces tenemos ahí una experiencia cierta en la cual se puede diseñar en el largo plazo una manera de romper lo que hoy es un sistema que está más que corrompido. O sea, ya es un caso de crónica roja. ¿Qué es lo que vemos alrededor del abastecimiento de medicamentos? Digamos así, la parte de farmacia, de los hospitales del sector público, vemos mafias, casos de asesinato, vemos ahí políticos antiguos relacionados, del tema del HCAM en Quito, aquí el Teodoro Maldonado. Son cosas que tienen que ver con la provisión de medicinas. Los problemas de corrupción están en el abastecimiento de fármacos, de nuevo, no están realmente en otros temas en donde puede haber cosas, pero este es en donde se manifiestan de manera más clara. Noris. Abogado, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Son 18 farmacias de las 65 que en este momento, 65 farmacias arrancó el plan piloto de externalización de farmacias para la medicina. Y de esas 18 siguen porque ha sido un fracaso. Cuando se habla de alguna u otra manera tratar de trabajar entre el sector público y privado para favorecer a los ecuatorianos, también se habla de que la falta de gestión y celeridad en el sector público hace que lo privado de alguna u otra manera no converja bien. ¿De qué forma ustedes desde el gobierno de Jan Topic, en caso de llegar, van a trabajar para destrabar eso, pero que no se vuelva privatizado todo? Porque es el miedo que muchos ecuatorianos tenemos. Yo creo que los ecuatorianos tenemos que tenerle certeza, tenemos que tener tranquilidad al buen ejercicio de la política. Un buen gobernante conoce cómo se utiliza el poder del Ejecutivo. En un sistema como el ecuatoriano tenemos una constitución en donde, de hecho, el presidente de la República no solamente es un jefe, tiene superpoderes. Y saber ejecutar el cargo implica entender que el poder de hacer reglamentos, el poder reglamentario, puede cambiar la manera de hacer específicamente esto, las compras públicas. El CERCOP, la institución que básicamente es en donde aparentemente comienzan y terminan los problemas, incluso de dificultad para que se hagan las cosas o se hacen los amarres, está bajo la mano directa del presidente. Cuando la mano dura se utiliza para que las cosas funcionen más rápido, para que el pulso de la contratación funcione sin corrupción, las cosas funcionan mejor. Y simplemente hay que quitar menos opinadores alrededor de la supuesta protección de la Constitución alrededor del CERCOP y beneficiar los resultados que necesitan hoy los pacientes, que necesitan hoy los usuarios, los pagadores de impuestos y quienes en condiciones de vulnerabilidad de pronto no pagan impuestos, pero son a quienes nos debemos como Estado. Abogado, usted acaba de decir algo que me parece interesante. El presidente no solo es un jefe de Estado, sino que también viene con algunos superpoderes, ¿no? Y cuando entendemos esta idea, que es real, también la gente se pregunta, y lo has dicho mucho, ¿cuál es la ideología de Jan Topic? Porque un personaje, por decirlo de alguna manera, que llega a la presidencia y que adquiere estos superpoderes, pero no tenemos idea realmente cuál es su ideología, no tenemos idea realmente qué es lo que lo está motivando, pone en tela de duda un poco el hecho de darles opción de voto, ¿no? ¿Tú has leído El Señor de los Anillos? No. Recomendado. Muchos, de hecho, de los seguidores del programa de ustedes probablemente han visto la saga. Es una historia que justo sucede, curiosamente, en un universo paralelo que se llama la Tierra Media. Nosotros vivimos en el Ecuador, siempre me ha llamado mucho la atención de que esta coincidencia, eso pasa en la Tierra Media, nosotros estamos en el Ecuador. Y en realidad es la historia de un proceso político en donde se juntan muchas tribus diferentes. Todas tienen sus propios intereses y enfrentan sus propios desafíos, pero todos de una u otra manera tienen líderes que representan algo significativo. Yo le veo a Jan como un poco el protector, el rey Aragorn. Te dejo la tarea, y a los que no han visto la saga o leído los libros, vale la pena. Tolkien, de hecho, más que ciencia ficción, de lo que escribe es de buena política.
Jan le veo yo como alguien con una mentalidad liberal, republicana, enfocado en hoy hacer lo que sabe hacer mejor y ser un gran economista, un excelente administrador y alguien con la capacidad de ser el protector de nuestra nación. Ya, bala y plomo, es lo que dicen, que un poco quieren resumir la oposición a Jan Topic. O sea, cuando se habla de Jan Topic, la oposición ha generado este relato de, el candidato de la bala y el plomo, y es lo que viene a dar porque su monotema es la seguridad. ¿Realmente hacia allá está enfocado el concepto de proyecto de gobierno que tienen con Jan Topic? ¿O qué es lo que usted cree que les está haciendo falta, tal vez ya haciendo una revisión a la interna, para ir un poco desbaratando este relato? Yo diría que plata para el pueblo es indispensable y bala para los criminales también. Entonces, y bala para los criminales también, pero cuando hablamos de criminales, abogado, también de alguna u otra forma se criminaliza muchas veces la pobreza. Hay que entender que muchos de los que hoy, sin eso justificar, no, muy interesante, ya, muy interesante. Exactamente, pero sin justificar realmente el hecho en sí, porque el que roba tiene que recibir una condena. Pero, y tiene que de alguna u otra manera, los centros de rehabilitación, que generalmente en este país no rehabilitan, deben pasar por ahí, pero no significa que le vamos a ir a estar dando bala a todo el mundo y al niño que tal vez te arrancha la cartera porque no tiene que comer en su casa y no ha comido hace 3 días. ¿O sí? Yo creo que a los niños ternura es indispensable, a los niños de educación, a las familias acompañamiento de parte del Estado para ayudar a que los niños puedan hacer deporte, puedan estar en el colegio, tener 3 comidas al día. Y esa decisión de hacerlo de esa manera también tiene que hacerse con dureza, porque decidir que se haga así implica afectar muchos intereses de gente que vive de que las cosas estén mal, Noris. Cuando algo funciona mal es que a alguien le cae un billete para que funcione mal, no es gratuito. Entonces, trabajar para atender las necesidades de la gente. En realidad, me dicen que se me está viendo los pelos del pecho. No, eso no puede ser, porque yo soy lampiño completamente. El cable del micrófono. Perdón. La dureza es indispensable, pero yo veo que es contra el crimen de cuello blanco, al que esclaviza a la pobreza, convirtiéndole en esclavos físicamente de la minería ilegal, a quien utiliza las condiciones del pobre para volverlo víctima de la deforestación ilegal, a quien esclaviza a las personas para prostituir a las niñas, para convertirles en dispensadores de drogas en el microtráfico. Yo creo que contra esos es dureza, pero a la pobreza hay que entenderle como el propósito que tenemos a combatir para vencerla. Para que la gente tenga bienestar. Y dentro de ese proyecto de gobierno que ustedes tienen, entendiendo que el corto periodo que van a tener de administración, ¿cómo pueden combatir la pobreza? O sea, ¿cuáles son una de las cosas que van a hacer? A mí me llamó mucho la atención una de las propuestas, que es lo del plan, que los niños se queden en las escuelas hasta las 5 de la tarde, las 3 comidas. Me parece maravilloso, pero pensando ya en la ejecución y en la práctica, primero, ¿es viable eso? ¿Hay el dinero para hacerlo? Y segundo, ¿hay la infraestructura para hacerlo? Entendiendo que muchas escuelas tienen jornadas matutinas y vespertinas. Esta es otra cosa que te va a encantar, entonces. La infraestructura está ahí, está yacente, está congelada. ¿De dónde sale la comida para esas 3 comidas? De todo el sector que hoy se considera informal y que necesita organización a través de las estructuras de economía popular y solidaria que pueden servir para dinamizar la economía al mismo tiempo que abastecemos de seguridad y permanencia en los establecimientos a esos niños que de otra manera por comida terminan trabajando para los carteles de drogas. Por eso la seguridad también está en el eje de esto. Pero al final de cuentas es salud, seguridad y educación, la base de lo que el Estado debe hacer como obligación propia. Y las victorias rápidas se van a lograr en ese periodo corto. Tal vez no vamos a volver clase media a muchas personas en 18 meses, pero sí vamos a darles la esperanza de saber que podemos educarnos y al estar más educados vamos a poder dejar de ser pobres en mediano plazo. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen en torno al tema de una posible asamblea constituyente que plantea el correísmo en caso de ellos llegar a la... Yo voy varios años, desde el 2009, planteando la necesidad de tirar al tarro de la basura la Constitución que tenemos. O sea, estás hablando con alguien que desde el primer día virtualmente ha estado convencido de que nuestra Constitución adolece de efectos estructurales que le hacen inviable para el propósito de servir a una nación que quiere volverse fuerte en lo moral y en lo económico.
Del artículo 313 al 319, el Estado es el dueño, el gestor, el promotor y quien decide de mano de los políticos de turno a quien le da la iniciativa de hacer las cosas importantes a las que daban sectores estratégicos. Y esas cosas no pueden seguir así. Pero Topic está de acuerdo con una constituyente, ¿o no han hablado de eso? Hemos hablado de que hay que reformar esto. Claro que en el periodo que tenemos por delante, probablemente es un ejercicio de trapecismo bastante arriesgado. Claro. Pero lo que hay que estar es preparados para que si las condiciones se dan y no se estorba los propósitos de darle victorias rápidas en lo moral y económico y sobre todo en la seguridad del pueblo ecuatoriano, pues habrá que conversar. Claro. Ahora, en el tema de la seguridad social hay una comisión que encabeza el economista Augusto de la Torre que ha hecho una serie de propuestas. Me parece haber escuchado al candidato Topic decir que él no está de acuerdo con lo de fondo, pues con esos cambios, ¿no? Escuché bien, no está de acuerdo con estos cambios que implicarían, por ejemplo, que los jubilados del futuro reciban una jubilación menor, que se grave con lo que cada mes aportan los trabajadores a los décimos, etcétera. ¿Qué opina Topic al respecto? Quiero decir una cosa que opino yo. Y con todo el respeto que merece el economista de la Torre, digo yo, siempre la democracia popular metiendo la mano para hacer pedazos cualquier cosa. Es una vergüenza para la historia democrática de la República. Pero ahí están, siempre opinando a favor de complicar las cosas. Creo que lo primero es que es imprudente de parte del gobierno plantearnos reformas de este tipo a estas instancias. Segundo, la seguridad social es, y esto ya dentro de lo político, es la columna vertebral de la economía local. Los ecuatorianos tenemos esta mala costumbre de pensar que somos inmortales. Y mientras más jóvenes somos, pensamos que es menos probable que lleguemos a viejos o necesitamos depender de alguna pensión. Pero la realidad es que el sistema de seguridad social es estratégicamente un factor crítico de bienestar para el presente y para el futuro del país. Pensar que podemos demorar más nuestra jubilación, bueno, eso es algo que tal vez por la necesidad de las circunstancias es algo que tenemos que discutir, pero yo creo que hay otras cosas que se tienen que hacer primero antes de poner eso sobre la mesa. Por ejemplo, que el Estado devuelva lo que le debe al IES. Ah, eso sí. Segundo, 9.000 millones el Estado y 2.500 millones la empresa privada. Comencemos por ahí. Entonces, paga lo que debes y después discute lo que podemos hacer. Entonces, vamos a poner en orden que se cumplan obligaciones para entonces ver si mismo nos hace falta o cuánto nos hace falta. Segundo, liberar al sistema actuarial de la carga que implica vender servicios que son servicios propios del Estado. La seguridad social vende un sistema de salud que es paralelo, medio parte de la red de salud, pero que conceptualmente es de los afiliados, por lo cual sería privado, porque no es privado, porque es del IES. La gente que va al sistema de salud del ministerio quisiera que le atiendan como el IES, el que va al del IES le gustaría que le atiendan como en la clínica privada. Pero al final todos tenemos derecho a que se nos dé el mejor nivel de atención médica. Y la manera de hacer esto es que todo esté en el Estado, no en la seguridad social. Porque la plata de los afiliados debería estar enfocada en hacer inversiones seguras, estables, muy poco glamurosas, en cosas que no tengan rentabilidades gigantes, pero que nos garanticen poder jubilarnos todavía de buen ver, Jimmy. ¿Y cómo se consigue que, por ejemplo, se aumente el número de aportantes, que ese es el otro problema? Hay 3.700.000, creo, aportantes nada más, sin caer en el riesgo de que le digan mañana, a ver, este gobierno, estamos hablando de regresión de derechos, ¿cómo hacemos? No siempre vamos a tener eso, pues, o sea, esas son posiciones, digamos así, unas son de respeto institucional, marco constitucional. Yo tengo amigos que dicen, es que eso dice la Constitución y tienen que ir por ahí. Pero ese es un factor moral o mental de algunas personas. Hay otras como yo que de frente dice la Constitución está mal. Y hay otros que dicen, seamos prácticos y busquemos algo que le facilite a la gente la vida y le permita tener pensiones y tener trabajo. Hoy en el Ecuador, yo creo que hay una cifra indefinida porque se lo he preguntado a varios subsecretarios del Ministerio de Trabajo. Nadie me dice cuáles son las cifras reales de personas que trabajan en negro. No estoy hablando del trabajo informal. Estoy hablando cuántas personas trabajan bajo relación de dependencia, pero sin seguridad social y ganando menos del salario básico unificado. Claro. Es una masa gris gigantesca de personas que realmente están semiprotegidas, yo digo virtualmente desprotegidas por el sistema jurídico, a las cuales hay que darles oportunidad, y por más que me digan que es regresión de derechos, eso se cura teniendo legalmente la disponibilidad de un régimen de trabajo por horas. Claro, o sea, trabajo por horas, pero con seguridad por la social. Ley, con seguridad social, aunque sea de a centavo. Por ejemplo, para los estudiantes sería interesante eso, ¿no? Claro, yo me acuerdo, Jimmy, muchos estudiantes, digo, universitarios.
Yo me acuerdo cuando yo era pasante. Yo tenía un jefe que un poco de chiste decía, a los pasantes no hay cómo despedirles, solo se les puede vender. Y más o menos era así, porque los pasantes ganaban menos que el salario básico, aunque teníamos que trabajar las mismas horas que todo el mundo, pero a título de que estábamos aprendiendo, ahí sí, o sea, era una pauperización institucional y nadie decía nada. Eso sigue funcionando virtualmente en el presente, Jimmy, sino que no lo vemos sobre la mesa, porque los jóvenes necesitan oportunidad para hacer experiencia. Porque ese es el problema. Ni tienes experiencia, ni tienes la edad, o ya estás muy viejo para trabajar. Así como a los jóvenes les pasa en la curva baja, que no tienen experiencia, a los de más de 45 años ya nos ven como un riesgo médico y no nos quieren contratar tampoco. Y todo esto se soluciona. Para mí la palabra flexibilización no es la correcta, porque es un placebo también, es una pastilla vacía para curarle moralmente a los empresarios que quieren ahorrar plata y no tienen mucha responsabilidad social. Hay que darle protección a quien quiere trabajar. Ya, y la última pregunta por tema tiempo. ¿En qué encuesta creemos? Porque hay algunas, 2, 3, 4, donde el señor Topic está en el top 3. Y en otras donde está con 2 puntos. ¿A cuál le creo? Eso le digo porque los que nos están viendo también se preguntarán eso. Yo de esto he conversado con usted también, Jimmy, y yo siempre he dicho, yo no leo, no comento números por los que no he pagado. En esta campaña tenemos acceso a varias encuestas por las que se utilizan, de hecho, casa adentro, para poder entender como un diagnóstico médico en donde realmente estamos. No para sentirnos complacidos, quedar bien con el suegro de que no estamos gastando mala plata de campaña o con los aportantes que están metiendo. No, tenemos un diagnóstico claro que básicamente nos da una tendencia de subida clara. Y de hecho nos da en este instante ya la posibilidad de empezar a decirles a todos quienes de una u otra manera dicen estamos en la misma tendencia, a empezar a organizarnos para poder vencer en la segunda vuelta. Gracias a Pedro José Freile, asesor del candidato presidencial Jan Topic, por su presencia aquí en vivo.